La Odamía y Protestilao es un drama ambientado en la Grecia clásica. Un oráculo había proclamado que el primer griego que pisara suelo troyano sería también el primero en morir. Protestilao no creyó en dicha profecía y fue asesinado a manos de Héctor. Cuando su esposa la Odamía se enteró de la muerte de su marido, ella rogó a los dioses que la dejaran verlo una vez más. Los dioses la complacen y ella puede reencontrarse con Protestilao por unas horas. Básicamente, la obra conjuga la actitud titánica de Protestilao con la religiosidad romántica de la Odamía y viene a ser un resumen mitológico de la cultura griega y la tradición judío-cristiana. La obra está dividida en 3 actos. El primer acto es una introducción o bienvenida al mundo mitológico griego. El segundo acto se refiere a la resurrección de Protestilao y a las horas de amorío que va a tener con su esposa la Odamía. Y por último, el tercer acto viene a ser el clímax de la obra, con un enfrentamiento entre el orgullo y el amor, la vida y la muerte, el paganismo y el cristianismo, y la religiosidad y el humanismo. Por eso, esta obra yo la considero una obra de dicotomías. ¿Qué sucede con la música? Somos las gracias. ¿Ven el rostro joven de mi hermana? ¿Ven en mi rostro la seducción femenina? Sí, mi cuerpo es esbelto y frágil como el de mis hermanas, y nuestros dones resaltan. Admiren, almas desgraciadas, mi rostro imponente, indestructible mi faz exhibo. La delicada piel que mi rostro cubre no puede ser herida por impedimenta de inmortal. Las gracias somos, ciertamente así lo digo, las más cordiales,
Cantemos, parientes todas de las nuevas moiras. A los dioses rogamos salvación, en cambio juraremos eterna sumisión, acataremos sus deseos sin vacilación, siempre que con rapidez la saquen de esta aflicción. A los dioses rogamos salvación, en cambio juraremos eterna sumisión, acataremos sus deseos sin vacilación, siempre que con rapidez la saquen de esta aflicción. A los dioses rogamos salvación, en cambio juraremos eterna sumisión, acataremos sus deseos sin vacilación, siempre que con rapidez la saquen de esta aflicción. Oh Dios es su destino, salva a la Atenea, llénala con tu belleza. Zeus Bifonte, acataremos tus nuevos planes, aplazaremos a los opositores y usted, como único que es, resplandecerá. Dancen, hermanas, no sea que ayude esto a su porvenir. Anhelan fervientemente. Hermes, desciende suavemente. Comprendemos, ilustres moradores del Olimpo, al tesario Protesilao entregaremos, y, por fin, a su amada contarán los sucesos. ¿Qué garantías tenemos? ¿Descendiente de Cronos? ¿Confían en Hermes, patrón de ladrones? ¿No nos engañará acaso por provenir de origen podrido? Confiar debemos. Piensen que del mismo origen todos descendemos. Y no en vano, a nuestra presencia ha llegado este insigne mensajero. Esperemos, pues, que es lo único permitido, cuando la libertad ausente se da. Así que le rogamos, cuide de este guerrero, entréguelo con prudencia y esmero, y recuerde que no solo lo visible ruega por prevalecer. ¡Qué goce! ¡Cuánto éxtasis! Los dioses cumplirán, sí, lo harán.
Y peleaba en el oro. Cada vez que tu recuerdo me azotó. Pero hoy se ha apagado cada lágrima. Desde que falleciste en Troya no he dormido con placidez. Como ves, mi casa cayó en el descuido, pues los esclavos me han abandonado, partiéndose un amor mejor. Nuestra morada tuve que abandonar, pues el dolor de tu recuerdo me atormentaba. Por lo que vine a esa edificación de Pirro. Además, la mayor parte de nuestro ganado está en boca de Zeus, en el oráculo de Dona. A las divinidades marinas he alzado mi voz, ante Rea, la madre de Cintia, pero a nadie he abrumado en mayor medida con los ruegos que Citerea. Ya no tienes que soportar más maltratos. Y deseo aquella servidumbre podrida que sucumba bajo la roca que allí se encuentra. Todo lo que has hecho me ha salvado, pues permite el reencuentro que pone fin a nuestra larga separación. Aún eres joven, pero presentas las heridas que te dieron muerte. De hecho, no me importaría que sobre tu lisa faz se presentaran 100 cicatrices. Lo único que me atormenta es tu ausencia. Supongo que estaremos juntos hasta que el amor expire. Tu físico ha soportado más dolor que el mío propio, pero confieso que conservas la belleza con que me extasiaste cuando hacia Troya partía. El cariño que hacia mí profesas nutre mi goce con fervor. No te lamentes con tonterías. ¿De qué vale el cuerpo cuando no lo guía la cordura? ¿Y desprecias acaso la embriaguez que brinda el amor? Aquella sensación que hizo Afrodita, la bella hija del agua, retar a Hefesto cuando con el hermoso Adonis se hallaba.
Amor le dio muerte al joven mortal. Y amor le dio vida entre las flores que hoy nos acompañan. Siempre hablas con más sabiduría que yo en ese ámbito. Quizás sea porque me dedico a demostrarlo, más que definirlo. Estas pruebas son los más valiosos discursos. Me rindo ante tus caricias. En mi caso lo confío, asegurándote que te tengo como mi más bello trofeo. Eres linda mujer, mi más rica posesión. Y lamento haberte abandonado hace muchísimas estaciones atrás. Puedes tomarme tu gusto. Hasta mi alma pongo en tus manos. Pero reconozco que mi amor resulta minúsculo cuando ante el tuyo se presenta. Me agrada saber todo lo que por mí has donado. Cuéntame pues, pero no hoy, cuáles han sido todos tus esfuerzos. No he realizado tanto cuanto mereces. Solamente en mi utilidad brindé unas pocas riquezas. A Frigia envié unos caminantes con la esperanza de que honrasen a Rea en el elevado Olimpo. Otros fueron enviados por mi mano al culto de Deméter en Eleusis. Recorrí muchos caminos y seguidamente crucé vastas extensiones de agua para llegar a Lemnos, donde me entrevisté con los Cabiros, altos demonios que ostentaban extraños atuendos y hablaban un lenguaje confuso, igual que la antigua esfinge. En Claros entré a un templo de Apolo, el hermano de Febe, el cual brindó unos bienes al dios, y hasta Éfeso llevé una túnica que especialmente para Palas había bordado. Proseguí entonces hasta arribar a Creta, tierra de curetes. Me aconsejaron estos que ofrecieran sacrificio en el Ida, y odiaría que como Arachne, numerosas y peludas piernas circundaran mi cuerpo y que mis ojos se multiplicasen abandonando mi físico al cobijo de la intemperie. En Creta, como las fuerzas me flaquearon, envié a viejos amigos a sacrificar 10 rebosantes ovejas en honor a Afrodita después de que en Rodas recalara. Con el fin de reanudar mi viaje, alquilé en tierra de Minos un esquife para volver a Epiro. Todo un año de imploraciones desde casa dediqué a los dioses. Pero me hastié de tanta dejadez, y solo partiendo hacia Arcadia mi espíritu se calmó un poco. Bordé la región divisando las islas Jonias, compuesta por la gran Cefalonia y la patria de Laértidas. En el monte Eliseo, las predicciones de las gracias me aseguraron tu llegada. He de confesaros que las obras de las diosas, protectoras de la belleza, servidumbre de Afrodita, las han convertido en mis favoritas. De aquellos días, guardó vino en honor a ellas y a su compañero Dionisio. Solo me consta la obra que con mis manos forjé. La otra solo queda en la esperanza. Aunque espero que si no fue ejecutada, haya llegado a oídos divinos por medio de Hermes, su transportador. 24 horas, de las cuales ya medio día han perdido. ¿Quién hubiese creído que detrás de tu sencillez vivía una guerrera tan sacrificada? Lo que has hecho por mí no lo desestimaron los dioses, y tampoco lo haré yo. Gracias a tus esfuerzos, nuestros espíritus se funden nuevamente. Pero ahora ve, vístete adecuadamente, mientras yo me desprendo de estas armaduras. Te espero a la sombra de la noche, junto a las aguas que guarda por ti.
vestimenta que conservo del Tesalio. Si hubieras visto cómo nuestra casa se llenó con carros cargados de nuestros bienes. Si divisaras de aquí nuestro nuevo recinto, lo verán despojado del valioso mármol de Paros. Todo lo destiné aquí. Nunca en nuestra morada, la famosa y tampoco Príamo había posado su atención hasta hoy. No te angusties. Las tierras no significan nada, sino los espíritus de los hombres que las cubren. Pero observa cómo el fenómeno de las estrellas se reflejan en mis ojos. Varios sucesos se representan en ese refulgente cielo. Si miras con atención, verás a Calisto, que se exhibe como una osa, gracias a Hera y a Artemisa. De forma semejante, el Puerto León sorprende a la vista. Y gracias a la cazadora Artemisa, que amó su oficio, se ilumina el cielo para contemplación de los amantes. A tu lado brillan con más fuerza. Aunque he de confesarte que, mientras hablabas, oía tu voz pero no escuchaba tus palabras. En el infinito luminoso veía tu cara en cada uno de esos resplandecientes seres. Solamente a Perseo reconocí. ¿Qué te parece, bella Laura mía? No se compara nuestro sentimiento con el de estos seres, siendo humanos. Es ese nuestro atributo más puro y amplio. ¿Acaso crees que Eos no ama a su esposo Tritono? Es el tío de Héctor, un insecto, pero lo suficientemente capaz de sentir el amor en el regazo de su esposa. Orgulloso me hacen tu valentía y tu lealtad. Jamás invocaría Némesis en contra de tu persona. Contrariamente a la mayoría, bajaría al Tártaro por un sacrificio, no por un crimen. Pero te anuncio de una vez, no te perderé por segunda vez. A donde sea que vayas te seguiré. Mientras me quieras, con fervor tan exaltado, jamás en mi mente acudirán confusiones o dudas. Por fin, mis temores se ven disipados. Por un lado, bajo este entorno estrellado, me acechaba la costumbre. Por el otro, la tolerancia. Ahora, me he convencido de que este prolongado tiempo consolida tu sentido y de que cuando obras por mí lo haces. Yo, en cambio, un poco más ambiciosamente, pienso en ambos. ¿Cuánto tiempo durará este estado? Son los suplicios eternos para la felicidad tan efímera. Me asusta pensar que solo eres un espectro mandado por los elevados para mi consuelo. El tiempo sigue corriendo. Ya casi terminarás el cuento. Tus cuantiosos esfuerzos no fueron en vano. Soy un
simple mortal resurrecto, pero que te conserva en su mente como si nunca se hubiese ausentado. Pero observa ese sorprendente fenómeno, esa radiante luz que en día convierte a esta densa noche, portada por Océano, el gran titán del mar. Hoy lo siguen sus hijas, vestidas con hermosos atuendos. Contémplalas. ¿A dónde marcharán tan presurosas? Al parecer se han lanzado desde el Pindo. Les falta muy poco para sobrevolar estas aguas. Se han detenido un momento y parece que no muy lejos. Han entrado en nuestra morada. En efecto, el fuerte Orión, el titán, ha entrado por nuestra ventana. ¿Has visto, mujer, cómo se golpeaba sus rodillas al tratar de entrar por nuestra estrecha puerta? Afortunada madera. Ha logrado lo que pocos hombres, contactarse con un oceánide. Pues emprendamos la marcha. Me encantaría dirigir unas palabras a esas divinidades. ¿Interrumpir así nuestro elevado momento? No he rogado todos estos años por algo que no sea tu regreso. Pero mira, cuán distinguida es esta visita. No sé, es verdad. Ramos. Pero, ¿dónde están? Parece que se han marchado, pero ¿cómo? Seguramente se lo vinieron a confirmar el milagro de los dioses. Ahora procuremos ahondar en estos sentimientos. Por supuesto, nada mía. Aunque me hubiese gustado saludarlas, no pienses que este deseo supera el ansia que siento hacia tu figura. Me preocupa lo que anhelas. Pues cuando no se es flexible, no se ama. La dureza es provechosa en el combate, la suavidad en las relaciones fraternales. No es cosa simple moldearse, pero sin sacrificio y un poco de renegación, jamás el placer aflora. Son bellas e inteligentes tus palabras. Muy cierto que los sacrificios siempre tienen su recompensa y que en ellos se complacen Astrea y Temis. Jamás el amor debe observarse en una única dirección. Los amores son diversos y han de identificarse. Piensas bien, querida. Al mismo hijo de Alcmenea despreciaría si estuvieses en disputa. Ven. Mira cuántas flores han florecido. Son los hijos de Narciso, blancas flores que tienen como abuelo un río. El amor propio también es generador de mucha felicidad. Te prometo, a donde sea que vayas, te seguiré. Al mar, al Tártaro o al excelso Olimpo. Lo mismo haría si lo contrario sucediese. No pongas en juicio a los dioses que me han ofrecido este momento de felicidad. Te ruego, Afrodita antes enemiga, ahora me es propicia. Por eso te ruego, no seas esquivo con ella. Gracias. ¿Qué sería de mí sin tus ruegos, sin tus súplicas? Cierra las ventanas.
Me pareció escuchar a Hermes y a sus amenazas temporales. Despójate de ese yelmo dorado. De tu armadura rítmica, escenas heroicas. Pero, ¿qué es ese aroma? ¿Acaso vienen en ti? ¿Muero otra vez? Ni la muerte